Hola, hola, hola. Bienvenido a una semana más al podcast de Mujeres Espirituales. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, mis amigas, mis hermanas, mis hijas, mis amigos, mis hijos, todos los que están conectados y sintonizados una semana más. Hoy es el mejor día de la semana para todos los que trabajan. Es viernes. Si tú tienes el fin de semana libre, gózate. Como dice mi esposo, el pastor Encarnación, celebren que estamos al fin de semana. No sé si hoy es el fin de semana que te pagan. Si es el fin de semana que te pagan, celebra doble. Porque mañana tienes libre y tiene un poquito de chin, chin, chin para poder hacer algo. Estamos en la temporada, estamos en el verano, el mejor tiempo del año. Bueno, aquí en los Estados Unidos, en la área este, si tú eres un lugar a donde hay temporadas y estás en el este y estás disfrutando del calorcito de afuera, realmente me pongo súper contenta cuando puedo disfrutar de la naturaleza. Ahora vamos a ir al podcast. El Señor ha sido bueno. He estado haciendo entrevistas con diferentes personas de mi equipo. Estoy súper excited por cada una de ellas y de lo que Dios está haciendo. Y le vamos a dar un break esta semana de entrevistas. Y quiero seguir con lo que es la diferencia entre habilidad y el carácter. Una de las cosas y una de nuestras metas como equipo, como ministerio, es que tú puedas entender que tú eres lo que el Señor ha declarado. Una, que tú puedas tener la libertad de caminar conforme a lo que Dios ha establecido para tu vida. Dos, y tercera, que tus palabras sean lo que reflejen no solo en lo que tú dices, sino en las acciones. Y eso para mí es muy importante y el Señor ha tenido que trabajar muy fuerte conmigo en el sentido de entender que no es la habilidad de yo poder predicar o poder enseñar o yo en poder misma entender la palabra para un beneficio de crecimiento, sino es cómo nosotros nos presentamos a nuestras comunidades, a todos los que nos rodean, a donde quiera que nosotros vayamos, qué es lo que estamos demostrando, no solo con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. A la semana antepasada estábamos hablando de carácter y el carácter de una persona demuestra el peso de la palabra y es tras una acción. Yo quiero empezar con la Biblia en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y quiero que vayan al capítulo número 1, del 1 al 3. Ay, me encanta el libro de Juan, bueno, toda la Biblia. Pero aquí hay palabras que todos los evangelios se establecen de diferentes formas. Vemos Mateo, que Mateo establece una, vamos a decir, una genealogía. Lucas habla un poco en esa manera. Vemos a Marco que habla el principio del ministerio de Jesús cuando él está siendo bautizado y introduce bueno, habla introduciendo el libro con Juan el Bautista y después habla del bautismo de Jesús y entrando al ministerio, pero Juan empieza el evangelio un poquito diferente y él establece la conexión desde el principio hasta el tiempo que ellos están viviendo en este momento. So, Juan 1:1 habla y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando nosotros vemos la palabra verbo en inglés, si tú lees la versión de inglés, dice, in the beginning was the word. En el principio era la palabra, right? So, cuando nosotros vemos verbo, palabra, verbo, acción, estamos hablando, él está estableciendo que desde un principio hubo una acción.
Juan está estableciendo el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Mateo estaba estableciendo su linaje de a dónde él salía, Marco estaba estableciendo el principio de su ministerio, dando énfasis a la voz que clamaba en el desierto. Lucas estaba estableciendo un principio de a dónde también Jesús salía. Juan quería que tú entendieras el carácter del Jesús que se estaba presentando. Cuando tú ves en la palabra, dice en el principio, está estableciendo Génesis 1:1, que es el principio de toda la creación, porque dice, en el principio, en Génesis 1:1, creó Dios los cielos y la tierra. Antes de formar, está estableciendo quién era el que estaba en el escenario. Juan dice, para tú entender a Jesús, yo quiero establecer su carácter. Yo quiero establecer que Él estaba, cuando Dios estaba creando, estaba Jesús. Por eso dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Cuando tú te vienes a ver, cuando estamos estableciendo que desde el principio Dios estaba, Él creó los cielos y la tierra, vemos que estaba, brincamos de Génesis 1:1, brincamos a Génesis 1:2 que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y después Génesis 1:3 dice, y dijo Dios. Cuando dijo Dios, la tierra que estaba desordenada y vacía, cuando Dios habló, sea la luz y fue la luz, nosotros empezamos a ver su carácter. Que no solo Él habla una palabra, sino detrás de una palabra hay una acción. Sino detrás de una palabra todo empieza a empezar a girar. Tú tienes que entender que no es que tú hables o sepas qué palabras que hablar, es que qué demuestra después de las palabras que salen de tu boca. ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es la acción? Y Juan quiere que tú sepas que en el principio, en la creación, detrás de Dios hablar, ahí estaba Jesús como una acción. Ahí estaba Jesús demostrando el carácter del cielo. Ahí estaba Jesús demostrando, y cuando Juan establece que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, estamos estableciendo que el mismo patrón de carácter que se está fundando ahora en el tiempo de Juan en la tierra es el mismo que se establece desde el principio. Yo le decía a usted la semana pasada, tú no puedes caminar hablando salvación y tú no puedes caminar hablando amor si no es lo que tú estás demostrando. Tú no puedes hablar de gracia y de misericordia. Y la misericordia, eso nueva cada mañana. Si yo misma no le puedo dar gracia y tener misericordia de otro y hasta de mi persona en el nuevo día que se estableció, porque no podemos hablar algo y después demostrar otro. Le decía yo a la iglesia el miércoles pasado, ¿cuántos se recuerdan la prédica, una prédica que yo di hace 6 meses atrás o un año atrás? Yo le pregunté, ¿cuál fue el tema de la primera predicación cuando yo prediqué hace 8 años cuando la iglesia se fundó? Nadie me podía decir, mucho menos muchos ni de ellos estaban ahí. Y los que estaban ahí cuando empezaron la iglesia no se pueden recordar el mensaje que yo di 6 meses atrás para recordarse que yo dije 8 años atrás. Porque entiendo que palabra tras palabra tras palabra, algunas veces se nos olvida, vamos a decir, un tema de un mensaje que quizás nos predicaron 6 meses atrás o un año atrás. Pero sí se pueden recordar de una falla en mi carácter. Si yo fui y le di una bofetada a una persona porque me airé delante de la congregación, yo te puedo asegurar que por los próximos 8 años que yo esté ministrando, 10, 15, 20, hasta que yo me muera, se van a recordar el día que yo le di la bofetada a la persona por una falla de carácter. Ministro que me está escuchando, pastora que me está escuchando, nosotros podemos prepararnos.
Podemos tener la revelación, Dios mío, yo no escuchaba a nadie predicar de esto. Yo no escuchaba a nadie entender la palabra como la están entendiendo. Y yo puedo asegurarte que en esos momentos las que te están escuchando, los que te están escuchando se están gozando. ¡Wow! Nunca en mi vida lo había escuchado de esta manera. Pero sí te puedo decir que meses van a pasar, años van a pasar y quizás no tengan la completa totalidad de lo que tú dijiste o se recuerden lo completo de lo que tú dijiste, pero sí van a saber cómo tú te comportaste, sí van a saber cómo yo me comporté. Por eso es que cuando Jesús estaba caminando, las palabras airaban a las personas, sí, pero más demostraba Jesús tras el carácter que las palabras que salían de su boca, más él impactaba a los que estaban alrededor de él. No era solo lo que él estaba enseñando, sino era como él estaba viviendo. Y Juan establece que desde el principio se establece la acción de una palabra, que desde el principio se establece que no solo Jesús habla, no solo Dios habla, sino detrás de su voz, detrás de su palabra, hay una acción. Si tú te pones a ver, cuando Dios estableció sea la luz, ¿qué pasa después? No es que estamos esperando, vamos a ver cuando, vamos así, vamos. Ok, pasaron 5 años, 10 años, 20 años. No, detrás de su palabra hubo una acción. Detrás de nosotros, detrás que nosotros hablemos que Cristo ama, que la sangre te salva, que la sangre te redimide y que la sangre te justifica. ¿Cuál es nuestra acción? Todo el mundo tiene habilidades. Si tú estuvieras aquí, yo le dijera que tú le dijeras a tu vecino, dile a tu vecino que tú tienes una habilidad. Yo te voy a decir, es que me está escuchando, mira tú, la que me está viendo ahora mismo, tú, perdona, usted, vos, como usted se presente, tiene una habilidad. Yo sé que cada uno de ustedes, cada persona tiene un talento, tiene una habilidad, tiene cosas. Hay algunos de nosotros, yo digo, mira, yo me rodeé, el equipo mío, yo creo que la menos que tiene habilidad soy yo, en el equipo a donde yo estoy, en el equipo a donde yo estoy rodeado. Todo el mundo tiene habilidades. Y tú dices, Dios mío, pero dame un chin de esa creatividad. Dios mío, pero dame un chin de cómo la confianza, cómo pueden hablar. Dios mío, dame un chin de lo que la facilidad que se le hace en hacer X y Y cosas. Todo el mundo tiene habilidad, pero lo que no aguanta, recuérdate, el reino de los cielos no se mueve hasta habilidades, se mueve hasta carácter, se mueve hasta orden. No es habilidad eso. Nosotros nos enfocamos en todas las habilidades. Yo no creo que yo pueda hacer algo. Tú te estás enfocando en habilidad. Cuando tú te enfocas en lo que es un carácter, es que reconocer que nosotros somos la imagen de Cristo aquí en la tierra. Quiere decir que a donde quiera que tú te pares, tú representas el reino de los cielos. El ser cristiana no es decir, sí, yo creo, tú sabes, como dice, ay, ella es religiosa. No, no, no. El ser cristiana es que yo represento el reino de los cielos. Que cuando yo estoy estableciendo que soy una mujer de fe, estoy no estableciendo que soy una mujer de fe porque creo en algo, sino soy una mujer de fe porque creo en Cristo, el que murió en la cruz del Calvario. Que mis palabras sean igual que mis acciones. Que mis palabras sean lo que reflejan, porque el carácter es el orden y el orden es lo que mueve el reino de los cielos. Yo necesito que tú entiendas, mira, hay muchas cosas en el pasado, en el tiempo pasado, la gente en los, vamos a decir, los 1910, 20, para tú poder ir a recibir un préstamo, tú tenías que firmar y eso es lo único. Tú no necesitabas reportes credenciales, tú no necesitabas referencia de 500 personas, tú no necesitabas, enséñame los 3 talonarios de todos los años que tú has trabajado los últimos 5 años. Tú no necesitabas nada de eso. ¿Por qué? Porque el peso de la palabra de una persona era el carácter de la humanidad. En ese momento era que la palabra de ellos era lo único que ellos tenían. Y si era su palabra, era su reputación, si ellos firmaban, ellos estaban diciendo, yo te voy a pagar porque mi palabra es mi carácter y es mi reputación.
que está en la línea. Y en los bancos prestaban. Ahora mismo, si nosotros prestaríamos, yo trabajé en el banco por 15 años, ahora mismo si alguien viene a decir, mira, yo te prometo que te voy a pagar para atrás, dame $20,000, yo no estoy mirando a ellos como que, ok, dame los talonarios de los últimos 5 años, dame impuestos de los últimos 2 años, dame a mí los reportes credenciales, llama a tu mamá, llama a tu vecina, llama a tu tío, y tenemos que hacer una entrevista con esa referencia para ver si yo te puedo dar 20,000 tan mucho, yo te puedo dar 5. Sí, todo. ¿Por qué? Porque la humanidad ha perdido el peso de su palabra conforme a su carácter. Amado oyente que me está escuchando, es la acción. ¿Cómo tú te comportas alrededor de personas? ¿Qué dicen, no tus palabras, sino qué dicen tus acciones del Dios que tú le sirves? ¿Qué dicen tus acciones alrededor de personas? ¿Y qué tú estás demostrando de la imagen de Jesús en tu vida personal? No es si tú ves la chica que se están entrevistando, se lo digo una y otra vez, el equipo mío. No es que tú seas parte de un equipo y tú seas, tú eres parte de un ministerio. No, es que qué tú estás haciendo en el reino de los cielos para impactar. Es algo muy importante que tú entiendas que no es habilidad que va a cambiar la situación alrededor de ti. Es tu carácter. Nos vemos la semana que viene. Las amo. Bye.